mientras escuchaba a las compañeras en este esfuerzo permanente de prevención, de cuidados, Elvira, Miriam, la doctora Chirino, bueno, todas, ¿no? Todo el equipo, cómo nos cambió la vida, ¿no? Lo primero que me vino a la mente es cómo nos cambió la vida. Estamos acá usando esta tecnología, con los consejos insistiendo, realmente, cómo nos cambió la vida. Bueno, como decía Eli, la verdad que es muy linda esta instancia, nosotros como equipo la hacemos con mucha alegría porque tiene que ver con la salud, y la salud no está dividida, no sé a quién se le ocurrió salud mental, salud física, no está dividida, ¿no? Porque cuando se atraviesan una diversidad de emociones, se sienten en el estómago, ¿no? Hasta el enamoramiento, uno dice, se sienten mariposas en el estómago. Entonces, tiene que ver, no es que va el cuerpo por un lado, la cabeza por la otra, ¿no? Entonces, es integral, por lo menos nuestra perspectiva de salud tiene que ver con un sujeto biopsicosocial, ¿sí? De modo tal que con un sujeto que está en sociedad y que todo influye, ¿no? Todo esto influye. Por eso es que esta pandemia, esta situación inédita, única, irrumpe la vida cotidiana, ¿no? Aparece, irrumpe, ¿no? Genera un corte, ¿no? Y como toda crisis, un antes y un después del cual todavía no podemos contar, ¿sí? Estamos en el durante, estamos en el medio de esta crisis. Pero es impresionante cómo ha logrado hacer un corte de las rutinas, no solo de las rutinas que teníamos, sino también de los rituales. ¿Mm? Esto lo podemos observar en lo que está haciendo en este momento la despedida de los seres queridos. ¿Mm? Nuestros rituales, ¿sí?, sobre la muerte no se están pudiendo llevar a cabo, por ejemplo, ¿no? Así que miren ustedes si realmente cuántas cosas, ¿no?, van cambiando. Cambió toda la rutina, pero sí me parece importante a mí señalarles en este momento que muchas de las cosas que puedan estar sintiendo y que estamos sintiendo, ¿no? Porque como decía un colega de Buenos Aires, todos nos llamaban al comienzo de la pandemia, a los psicólogos, a los psicólogos, a los psicólogos, porque hay que abordar la pandemia. Y claro, y nos mirábamos entre nosotros y decíamos, nosotros también nos pasa la pandemia, ¿no? Entonces, también estamos atrás, no es que estamos por afuera de la pandemia, ¿no? Entonces era muy gracioso la humora de decir, y bueno, ¿y qué efectos tendrá esto? Por eso se habla de efectos de post-pandemia, ¿no? Pero en lo que va del transcurso de esta situación, lo que se va viendo, ¿sí? Y que es importante que ustedes puedan comprender que no es patológico, ¿sí?, que es normal, ¿no? El aumento de la ansiedad, ¿sí?, que se va a expresar quizás en hiperactividad, esa gente que no para de hacer cosas, o se sienta a ver una película y no tengo que estar haciendo algo más que ver la película, o me llaman y me dicen, licenciada, ya no me queda cosa que limpiar en mi casa, no sé, me subo a limpiar el tanque del techo, o sea, ya limpié todo, ¿no? Entonces, eh, no puedo dormir, ¿no? A veces se presenta esa ansiedad como la incapacidad de dormir, ¿sí? Ya vamos a ver qué va pasando ahí en esa instancia, pero que es normal. Lo mismo que la tristeza, ¿no? Hay gente que así como está el hiperactivo que no para de hacer o no puede parar y se siente detonado en esa instancia a hacer muchas cosas, está también los otros, ¿no? Es decir, que sienten tristeza y que un desgano total, ¿no? Es decir, no tengo ganas de hacer nada, como si algo hubiese perdido sentido. ¿Cuál es el sentido de hacer, ¿no? Si uno está en aislamiento, siempre lo mismo, ¿no? Entonces se ven esos dos momentos que a veces los vive la misma persona, ¿no? El miedo, ¿no? Es normal, aparece el miedo al propio contagio, el miedo a que se enferme un ser querido, ¿sí? El miedo a la muerte, ¿sí? Lo que nos trae, ¿sí?, este COVID es el miedo a la muerte.
el miedo a la muerte de los seres queridos, de la familia, ¿sí? Sobre todo los más grandes, que son los que están en riesgo, ¿sí? El miedo a la propia muerte, en el caso de los jubilados, el miedo a la soledad, porque se ha profundizado la soledad, ¿sí? En el caso de ellos, a diferencia de los docentes que están activos, se ha profundizado la soledad. ¿Mm? Pero todo esto, incluso la confusión, ¿no? La incertidumbre, bueno, ¿cuándo va a terminar? Empezamos con que era una cuarentena, eran 40 días, repuntamos, ¿no? Después de nuevo, un pico, ¿cuándo se termina? ¿Cómo es esto? ¿No? Empiezan las preguntas y yo mientras tanto, esa es una frase, mientras tanto voy haciendo esto, mientras tanto lo otro, ¿no? Pero que también muchas veces genera angustia. ¿Y hasta cuándo? ¿Cómo? ¿No? La negación, en otros aparecerá no pasa nada, no es para tanto, no me va a tocar a mí, no me voy a contagiar, está todo bien y no me cuido, ¿no? Entonces están también a través de la negación, es decir, gente que se defiende de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy angustiante pensarlo de otra manera. La fatiga, el cansancio crónico. Pero si yo duermo de noche, ¿por qué siento fatiga? ¿Por qué siento cansancio? ¿Qué es lo que está pasando? Y está pasando que uno de los síntomas a nivel mundial, que tiene mucha preponderancia, es el bruxismo. Y junto con el bruxismo, que es nocturno, la gente se va a dormir, cree que descansa, sí, duerme, pero mientras tanto el bruxismo son esos movimientos entre los dientes. Esto tiene que ver con lo que la odontóloga sabe muy bien de lo que hablo. Entonces, lógico que eso después se va a combinar, Anita, vos también sabes, con una cervicalgia, ¿no? Entonces dice, pero me duele la cervical y no se me va, y después la mandíbula. Bueno, esos síntomas son los que más se han expresado, ¿no? Eh, en este punto mi intención es despatologizar. Es obvio que ante una situación inédita como esta, mundial, es obvio que todo lo que podamos sentir no es porque estemos sufriendo una patología, ¿no? Es decir, son nuestros intentos psíquicos de acomodarnos con lo que estamos viviendo. ¿Mm? De acomodarnos una vez cuando íbamos por la cuarentena, de volver a acomodarnos y cada vez que haga falta. Entonces, un esfuerzo psíquico tremendo, estos reacomodamientos, ¿no? Asimilar para poder acomodarnos. Y eso también genera un estrés. ¿Mm? Entonces, como dijo Elvira, una de las claves es armarse de paciencia, ¿no? Es decir, pero sobre todo con uno mismo, por los cambios de humor, por los estados de ánimo, ¿no? Pero que es normal. Obviamente que si mi rutina, mi vida cotidiana dejó de ser lo que era, estamos en esa búsqueda permanente de acomodarnos y de ver, es todo un costo psíquico, un esfuerzo que se genera. ¿Mm? Y en el caso del docente, ¿sí? En quien me quiero centrar hoy, me parece muy importante empezar a pensar cómo lo afectaron estos cambios, ¿sí? Y esto lo digo desde la clínica, de escucharlos a ustedes desde hace 3 años prácticamente, ¿no? Entonces, ya venían con cuadros de estrés, ¿sí? Ya venían con síntomas en el cuerpo, ¿sí? Las contracturas, esto de lo postural que decía Ana también, muchos se dejaban para el último, primero la familia. Ya sabemos que hay una gran cantidad de mujeres que prevalecen en la docencia, la mujer tiende a dejarse para el final, primero los hijos, la familia, la mamá, el hermano que no sé qué, la otra, ellas se dejan para el último, ¿no? En esto de la perspectiva de género que decía Eli, ¿no? Es notable y es algo que hay que cambiar, porque para poder sostener a otro, en este caso los niños, no los adultos, primero me tengo que poder sostener yo. Esto funciona así. Si no, va en detrimento la salud, ¿no? Va en detrimento la salud. ¿Mm?
vamos a ver entonces esto, ¿no? Empecé a ver y a escucharlos últimamente ahora, ya en pandemia, porque seguimos trabajando, ¿no?, de forma telefónica esta posibilidad que se generó a través del Departamento de Salud. Entonces, por suerte, tienen la asistencia. Y lo que está pasando es que, si bien se han intensificado algunos síntomas, por supuesto que depende también de cada personalidad, ¿no? Hay gente que tiene más recursos para acomodarse, más recursos psíquicos, y gente que tiene menos recursos psíquicos, ¿no? Pero sí se ve cómo ha sido de gran presión este cambio en cuanto a tener que pasar de lo que era el conocimiento de las TIC a empezar directamente a trabajar en la virtualidad, ¿no? Esto ha sido realmente, yo que ahora, digamos, recién trato de acompasarme y de aprender esto de las tecnologías, digo, qué desafío y qué presión hacerlo con la urgencia de que había que dar clases, es decir, el nuevo pizarrón era virtual y es virtual, ¿no? Y de pronto la casa del docente, ¿sí? Es como si el docente se hubiese llevado el aula a la casa. Entonces, si uno lo tuviese que dibujar, uno dibujaría el aula, la casita del docente dentro del aula, ¿m? Con el esfuerzo que genera o la presión de querer, de algún modo, transmitir todos esos contenidos pedagógicos por un medio que es virtual, que no es el mismo, en absoluto es el mismo. ¿M? Entonces, ese esfuerzo enorme que ha hecho el docente hasta acá, que convive y hace convivir el trabajo, ¿sí?, y la familia en este momento, con el aula en la casa, ¿no? Donde quizás está trabajando y uno le pide una cosa, un niño le pide otra, y está con, ¿no? Es decir, esto, ¿no?, ha generado también un desgaste. ¿Por qué? Porque implicó no solo intentar hacer esa traducción, ¿no?, de todos los contenidos pedagógicos a lo virtual, con el aprendizaje que eso implicó, y por otro lado, la convivencia familiar, que antes no estaba en la misma medida. Es decir, un grupo familiar está a las 24 horas en aislamiento, porque si bien se puede salir determinados días, pero ya no se recurre al trabajo, los chicos no van a la escuela, bueno, esto que nos pasa a todos, ¿sí? Pero en este caso, sí, la proximidad permanente genera una tensión, ¿sí? Por supuesto que en la diversidad habrá gente que tenga una casa con un bosque adentro o alrededor de la casa, pero eso no es la mayoría, digamos, ¿no? Otros que tienen un espacio para armar el espacio de trabajo y otros que quizás tienen que respetar un horario de trabajo porque quizás sea el comedor de la casa, ¿sí? Quizás sea el comedor que lo utiliza el niño para tomar las clases, la mamá para dar las clases y para la comida y para la... Es decir, fíjense la superposición de cosas que se ha ido generando en el espacio del docente. ¿Mm? Esto por un lado, en el espacio y en los tiempos, porque otra cuestión que sucede es que el tiempo ha perdido los horarios. Entonces me dicen, mire, licenciada, yo ya no sé cómo decirle que no a la mamá, al papá, porque todos me hacen preguntas, me llega, pues no me llega el mail, me llega el WhatsApp, me llega la directora, me llega... Entonces, digamos, esto va generando, ¿sí?, de alguna manera, también una situación donde no hay límite y también genera un desgaste, ¿sí? Así como hay una superposición con los espacios, quizás algunos sí puedan tener un espacio más definido, con el tiempo pasa lo mismo. Y en estas cuestiones es fundamental el límite. ¿Por qué? No como algo arbitrario, ¿eh? No, sino el límite como protección. ¿Mm? Como una medida de autocuidado en este sentido, porque si no hay límite, hay una exposición. Y esto me lo traen ustedes a la consulta. Hay casos donde lo que pasa ahí es que hay alumnos que demandan, padres que demandan explicaciones, preguntas sobre, qué sé yo, me cansó, no le contesten más porque me cansó y después reciben la agresión. Entonces, en estos casos es importante mantener lo que nosotros llamamos el encuadre, ¿sí?
respetar un horario de trabajo, respetar un horario de consultas, respetar un horario laboral con los colegas, con los directivos, con el gremio, es decir, que haya horarios, no puede ser todo corrido sin horarios, porque se lo lleva puesto el sujeto y el estrés que genera es tremendo. ¿Mm? Entonces tienen que estar pautados esos horarios. Cuando uno pauta horarios, no hay reclamos de la otra parte, ¿sí? Entonces, ha habido casos donde ha habido reclamos, donde, bueno, se pasó a otras situaciones desagradables, ¿sí? Entonces, sostener, ser firme en el encuadre, ¿sí? Sostenerse, ¿sí? Sostener el encuadre, este es el horario, se le responde en el horario que está pautado, no es 24 horas el docente, no es un kiosco rubito, vamos a decir, ¿no? En lo criollo no es que está 24 horas disponible, no, es una persona, porque lo que aparece ahí es que se va desdibujando como persona, entonces queda como docente, queda como mamá o papá, queda como hijo, que tiene... Sí, y dónde queda como persona con sus propias necesidades y su autocuidado. Y esto es lo preocupante. Entonces, la idea es podernos pensar en qué medida se es responsable también de este estrés, ¿sí? No porque los otros demanden, ¿sí? Sino porque no se ha podido colocar un límite y sostenerlo, ¿sí? Que es algo de lo que siempre se está a tiempo. Entonces, ir reconociendo qué responsabilidad le compete a cada uno en este sentido, ¿sí? Me parece importante también ver lo que pasa a nivel laboral, ¿no? Es decir, la relación con los directivos, ¿no? Les ha pasado esto de la autoexigencia muchas veces, de querer estar a la altura, de hacer esfuerzos, ¿no? Decir ir más allá y más allá y más allá, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que es la exigencia y lo que es la autoexigencia. Es decir, cuando uno mismo se ubica en ese lugar, en esa posición, ¿no? De cierta expectativa de tener que hacer determinadas cosas, ¿no? O cuando de pronto se estimula una posición tanto de los médicos o de los docentes, ¿no? Es decir, esto de son héroes, son los que van adelante, porque no somos héroes, no son héroes, son personas, ¿no? Ponerlos en esta situación es como, bueno, sale la super chica poderosa, el profe, el super chico poderoso que pueden con todo. No, no pueden con todo. Es decir, ubicarse en esas posiciones que parece muy lindo y qué sé yo, lleva, ¿no?, a posturas de omnipotencia que después tienen un costo en la salud, en el estrés, en el cansancio. Bueno, hoy incluso la doctora Chirino me pasaba este trabajo que se hizo el año pasado con los síntomas que ella ya ve desde el año pasado, imagínense ustedes, me compartía, y yo veía, es tal cual, o sea, los síntomas son esos, ¿no? Es decir, cómo va afectando la vida del docente. ¿Mm? Entonces, hace falta también esta educación, si se quiere de alguna manera, o que aprenda, porque fíjense que los preparan en la docencia, pero nadie les enseña la carrera también pautas de autocuidado, ¿no? Es decir, cómo protegerse, ¿no? Es decir, cómo cuidarse, cómo no. Pasa eso muchas veces, ¿no? Entonces me parece muy importante esto tenerlo en cuenta. Y en cuanto a lo laboral, me llamaba mucho la atención en las consultas que empezó a surgir la palabra evidencia, ¿no? Es decir, a través del trabajo que hace el docente, que no solo son lo que antes se llamaban las carpetas, las planificaciones, mi madre es docente, jubilada, ¿no? Entonces, sé de qué se trata, digamos, ¿no? Entonces, no solo eso, sino que hoy en día, ¿sí?, el control que viene del ministerio, del directivo al docente, tiene que ver con esto que es la evidencia. Es decir, el docente no solo tiene que planificar, hacer diagnósticos de los grupos, la no sé cuál, sino también tiene que dar evidencia,
Me pareció tan fuerte el término porque pensé, ¿de qué ámbito es este término? Y tal cual era de lo jurídico, y es de lo jurídico. Entonces digo yo, tiene que mostrar, es decir, no alcanza con que trabaje, con que haga, ¿no? Sino que tiene que demostrar que está trabajando. Eso me pareció muy fuerte por el nivel de exigencia que hay sobre esa persona, que tiene que demostrar, ¿no? Como dice el dicho, no tan solo hay que ser, hay que parecer, dice el dicho, ¿no? Me pareció fuertísimo y lo mismo, si ustedes habrán visto el lapsus, que fue el del gobernador, ¿no? Dice, inédito que se le pague a la gente, dice él en un momento, ¿no? Es muy fuerte esto, porque los docentes trabajaron siempre y siguen trabajando, ¿no? Entonces, me pareció fuertísimo. Entonces, tienen que demostrar, ¿no? Dar cuenta de que están, pasar el videíto, pasar, es decir, no solo la planificación y hacer, es muy fuerte, ¿no? Eh, ojalá, ojalá que esto que aparece como control, y es mi deseo, y que tiene que ver con la jerarquía y lo vertical, se vaya transformando con el tiempo, ¿no? Esta relación entre directivos, supervisores y docentes, se vaya transformando en otra cosa, se vaya transformando en algo que algunos docentes llaman redarquía, de la palabra red, ¿no? Redarquía, es decir, tiene que ver con que todos y cada uno son valiosos desde el lugar que les toca estar en la educación. Ojalá que haya estas construcciones colectivas, ojalá que en vez de controlar, ¿no?, los directivos a los docentes, propongan un acompañamiento al docente. Yo te acompaño, ¿qué necesitas? Ojalá que sea esa la mirada, ¿no? Que el espacio de trabajo no pierda la alegría que hace, porque realmente ser docente tiene algo más. La gente, es decir, es una pregunta el ser docente sobre el que se va respondiendo con la vida en la docencia, de por qué se está ahí. Entonces les puedo asegurar que por el sueldo no es, ¿no? Porque les deberían pagar mucho más. Pero realmente es de una posición el ser docente sumamente loable, ¿no? Entonces, ojalá que se vaya transformando la docencia en una redarquía, ¿no? El que recupere los trabajos en equipo, que haya construcciones colectivas, ¿no? Que el control se modifique por un acompañamiento. Eso sería fantástico, ¿no? Por lo menos en los lugares donde se puede trabajar en equipo, se disfruta. Y cuando se disfruta, la gente tiene ganas de hacer cosas. ¿Mm? Tiene ganas. Y a eso, el trabajo colaborativo es a lo que apostamos. O sea, ya no se apuesta en ninguna profesión al trabajo en soledad. Se apuesta al trabajo colaborativo. Así que me parecía muy importante dejarles esto eh, y también el tema de las expectativas, ¿no? Es decir, poder hacer lo que se puede, ¿no? Es decir, como está la circunstancia, poder hacer lo que se va pudiendo, ¿no? Es decir, estos lugares de autoexigencia, de que hay que demostrar, de estar pendiente, están pasados de vuelta, ¿no? Es decir, quedan en esa demanda del otro o en la fantasía, en lo imaginario, que tienen que hacer determinadas cosas, ¿no? No, hay que hacer lo que hay que hacer y lo que se puede, sabiendo que la virtualidad no es el aula, no es el pizarrón, ¿no? Sabiendo que no es esto, ¿no? Entonces será lo que sea posible, ¿no? Esto. Bien. Bueno, por eso me parece importante, sumamente importante en esto de que se recuperen como personas, sobre todo las mujeres, ¿no? También hay algunos varones en esa situación, muy estresados, pero siempre la mujer tiene esa posición, ¿no? De ceder lo propio, el lugar para el cuidado del otro. Quien no se sostiene a sí mismo o a sí misma, difícilmente pueda sostener a otro, ¿no? Entonces, esto me parece importante. Así que mi propuesta de cuidado en la vida docente y mientras se atraviesa esta pandemia es que puedan.
ante esta incertidumbre, más que el mientras tanto, vivir el día a día. Es lo que se va pudiendo día a día. Ni más adelante, ni quedarme porque no sé qué, ni cuándo va a terminar, sino ir para todos, ¿no? Como una cuestión de salud mental, el día a día, ¿no? Esto, cada día es un proyecto de vida en esta circunstancia en la que estamos. Cada día es un proyecto de vida. Entonces, sostener el trabajo en el día a día es un desafío. Sostenerlo con alegría aún más. ¿Mm? Bueno, hoy incluso la doctora Chirino me pasaba este trabajo que se hizo el año pasado con los síntomas que ella ya ve desde el año pasado. Imagínense ustedes, me compartía y yo veía, es tal cual, o sea, los síntomas son esos, ¿no? Es decir, cómo va afectando la vida del docente. ¿Mm? Entonces, hace falta también esta educación, si se quiere, de alguna manera, o que aprenda, porque fíjense que los preparan en la docencia, pero nadie les enseña la carrera también pautas de autocuidado, ¿no? Es decir, cómo protegerse, ¿no? Es decir, cómo cuidarse, cómo no. Pasa eso muchas veces, ¿no? Eh, entonces me parece muy importante esto tenerlo en cuenta. Y en cuanto a lo laboral, me llama mucho la atención en las consultas que empezó a surgir la palabra evidencia, ¿no? Es decir, a través del trabajo que hace el docente, que no solo son lo que antes se llamaban las carpetas, las planificaciones, mi madre es docente, jubilada, ¿no? Entonces, sé de qué se trata, digamos, ¿no? Entonces, no solo eso, sino que hoy en día, sí, el control que viene del ministerio al directivo, del directivo al docente, tiene que ver con esto que es la evidencia. Es decir, el docente no solo tiene que planificar, hacer diagnósticos de los grupos, la no sé cuál, sino también tiene que dar evidencia. Me parece tan fuerte el término porque pensé de qué ámbito es este término. Y tal cual era de lo jurídico y es de lo jurídico. Entonces digo yo, tiene que mostrar, es decir, no alcanza con que trabaje, con que haga, ¿no? Sino que tiene que demostrar que está trabajando. Eso me pareció muy fuerte por el nivel de exigencia que hay sobre esa persona, que tiene que demostrar, ¿no? Como dice el dicho, no tan solo hay que ser, hay que parecer, dice el dicho, ¿no? Me pareció fuertísimo y lo mismo, si ustedes habrán visto el lapsus, que fue el del gobernador, ¿no? Dice, inédito que se le pague a la gente, dice él en un momento, ¿no? Es muy fuerte esto, porque los docentes trabajaron siempre y siguen trabajando, ¿no? Entonces, me pareció fuertísimo. Entonces, tienen que demostrar, ¿no? Dar cuenta de que están, pasar el videíto, pasar, es decir, no solo la planificación y hacer, es muy fuerte, ¿no? Eh, ojalá, ojalá que esto que aparece como control y es mi deseo y que tiene que ver con la jerarquía y lo vertical, se vaya transformando con el tiempo, ¿no? Esta relación entre directivos, supervisores y docentes, se vaya transformando en otra cosa, se vaya transformando en algo que algunos docentes llaman redarquía, de la palabra red, ¿no? Redarquía, es decir, tiene que ver con que todos y cada uno son valiosos desde el lugar que les toca estar en la educación. Ojalá que haya estas construcciones colectivas, ojalá que en vez de controlar, ¿no?, los directivos a los docentes, propongan un acompañamiento al docente. Yo te acompaño, ¿qué necesitas? Ojalá que sea esa la mirada, ¿no? Que el espacio de trabajo no pierda la alegría que hace, porque realmente ser docente tiene algo más. La gente, es decir, es una pregunta el ser docente sobre el que se va respondiendo con la vida en la docencia, de por qué se está ahí. Entonces les puedo asegurar que por el sueldo no es, ¿no? Porque les deberían pagar mucho más. Pero realmente es de una posición el ser docente sumamente loable, ¿no? Entonces, ojalá que se vaya transformando la docencia en una redarquía, ¿no? El que recupere los trabajos en equipo,
que haya construcciones colectivas, ¿no? Que el control se modifique por un acompañamiento. Eso sería fantástico, ¿no? Por lo menos en los lugares donde se puede trabajar en equipo, se disfruta. Y cuando se disfruta, la gente tiene ganas de hacer cosas, ¿m? Tiene ganas. Y a eso, el trabajo colaborativo es a lo que apostamos. O sea, ya no se apuesta en ninguna profesión al trabajo en soledad, se apuesta al trabajo colaborativo. Así que me parecía muy importante dejarles esto y también el tema de las expectativas, ¿no? Es decir, poder hacer lo que se puede, ¿no? Es decir, como está la circunstancia, poder hacer lo que se va pudiendo, ¿no? Es decir, estos lugares de autoexigencia, de que hay que demostrar, de estar pendiente, están pasados de vuelta, ¿no? Es decir, quedan en esa demanda del otro o en la fantasía, en lo imaginario, que tienen que hacer determinadas cosas, ¿no? No, hay que hacer lo que hay que hacer y lo que se puede, sabiendo que la virtualidad no es el aula, no es el pizarrón, ¿no? Sabiendo que no es esto, ¿no? Entonces será lo que sea posible, ¿no? Esto. Bien. Bueno, por eso me parece importante, sumamente importante en esto de que se recuperen como personas, sobre todo las mujeres, ¿no? También hay algunos varones en esa situación, muy estresados, pero siempre la mujer tiene esa posición, ¿no? De ceder lo propio, el lugar para el cuidado del otro. Quien no se sostiene a sí mismo o a sí misma, difícilmente pueda sostener a otro, ¿no? Entonces, esto me parece importante, así que mi propuesta de cuidado en la vida docente y mientras se atraviesa esta pandemia es que puedan, ante esta incertidumbre, más que el mientras tanto, vivir el día a día. Es lo que se va pudiendo día a día. Ni más adelante, ni quedarme porque no sé qué, ni cuándo va a terminar, sino ir para todos, ¿no? Como una cuestión de salud mental, el día a día, ¿no? Esto. Cada día es un proyecto de vida en esta circunstancia en la que estamos. Cada día es un proyecto de vida. Entonces, sostener el trabajo en el día a día es un desafío. Sostenerlo con alegría aún más. ¿Mm?